una resolución, digamos una resolución judicial, que el juez que ya le está afectando a una persona, ¿verdad? Digamos un caso concreto, que despiden ilegalmente a una persona y se emite una resolución, digamos de que para poder llegar hasta el momento procesal oportuno para interponer un amparo, pues se tendría que agotar todos los recursos primero, ¿verdad? Pero digamos de que esa resolución se da en contra del trabajador y el trabajador aún considera que se le violentó su derecho al trabajo, pues ese derecho ya está violentado, ¿verdad? Entonces se interpone un amparo para restaurar ese derecho, ¿verdad? Entonces en ese caso la autoridad que va a emitir la resolución estaría restaurando ese derecho al trabajo. Entonces básicamente esa sería la definición de qué es un amparo y cuál es su doble finalidad, ¿verdad? Que es preventiva y restaurativa. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Claro. Gracias. Sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse, espero que tengan su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad a la mano siempre, ¿verdad? Podrá solicitarse amparo contra el poder público. En este caso, pues si nos vamos al artículo 9 de la ley de amparo, pues establece contra quiénes se puede realmente presentar amparo, ¿verdad? En este caso, indica que podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos y cooperativas y otras semejantes. En este caso, pues básicamente el amparo, pues tiene digamos que no tiene un límite en su interposición. Incluso, por ejemplo, podríamos interponerlo tanto contra entidades públicas, ¿verdad?, que emitan alguna resolución, por ejemplo, un consejo municipal que emite una reglamentación que violente derechos, o incluso, por ejemplo, un colegio, ¿verdad?, que de alguna manera es una entidad privada, pero pues se le está delegando una función por parte del Estado. Digamos que un colegio venga y de alguna manera, por ejemplo, a veces, ese es un caso como clásico que suelen poner de ejemplo en estos trámites de amparo. Algunas veces los colegios tomaban la disposición de expulsar a una persona porque, por ejemplo, a una adolescente porque quedaba embarazada, ¿verdad? Entonces la expulsan del colegio porque está embarazada. Entonces ahí se le estaría violentando su derecho a la educación, ¿verdad? Entonces en esos casos concretos ya se han interpuesto amparos en contra de la institución para restaurarle ese derecho a la educación, toda vez de que el colegio estaría vulnerando el derecho a la educación, ¿verdad? Entonces básicamente pues no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, se puede interponer casi que contra cualquier entidad de derecho público y derecho privado. Igual establece el artículo 10 en cuanto a la procedencia de amparo, que se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado, ¿verdad? Que era básicamente lo que yo les decía. ¿Alguna duda, Félix, Javier? Sí, buenas noches. En el caso, por ejemplo, que usted indicaba de un trabajador que fuera despedido, todos sabemos que tiene que ir a la vía ordinaria, que es en los juzgados de trabajo. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿se podría presentar de una vez un amparo o tendría que agotarse primero la vía ordinaria? Sí, exacto. Primero se tiene que agotar la vía ordinaria laboral. Incluso luego de la primera instancia todavía se puede apelar, ¿verdad? Y luego, pues ya si en segunda instancia definitivamente no nos dan con lugar la apelación, ya nos podemos ir a un amparo, pero sí hay que agotar todas las vías primero. Y ese es uno de los presupuestos que se debe dar, que también lo vamos a explicar aquí más adelante, pero efectivamente
primero se debe agotar la vía ordinaria. Hay algunos casos específicamente en los que podría no agotarse la vía ordinaria, pero la misma ley, digamos, hay ciertos actos que por su naturaleza no llevan un procedimiento previo. Por ejemplo, algún caso así político, cuando en el caso de Jimmy Morales, que declaró non grato a Iván Velázquez, realmente qué procedimiento hubiéramos podido llevar ahí en contra. No hay ningún procedimiento administrativo que llevarle en contra, ¿verdad? Entonces ahí de una vez se interpuso un amparo. En ese caso fue el Procurador de los Derechos Humanos que lo interpuso, ¿verdad? Entonces ahí no hubo que agotar una vía previa, sino que de una vez nos podemos ir al amparo, ¿verdad? En cambio hay situaciones, por ejemplo el caso que les explicaba también del colegio, pues no hay un procedimiento previo tampoco que agotar, no está definido un procedimiento previo, y también podemos interponer un amparo también de una vez, ¿verdad? Pero por ejemplo, el caso más claro donde sí debemos de agotar una vía es donde efectivamente, por ejemplo, en los procedimientos administrativos y en los procedimientos judiciales, ¿verdad? Ahí sí hay como procedimientos que agotar, ¿verdad? Etapas de impugnaciones y todo. Entonces ya cuando agotamos esas etapas, ya podemos interponer el amparo. ¿Quedó claro? Sí, gracias, Lick. Muy bien. Muy bien. Competencia en materia de amparo. Si nos vamos a nuestra ley de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad, pues efectivamente, pues a partir del artículo 11 comienza a definir las competencias. Sin embargo, pues si pueden ver, el artículo 11 define la competencia de la Corte de Constitucionalidad, el artículo 12 define la competencia de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 13 define la competencia de la Corte de Apelaciones, el artículo 14 define la competencia de los jueces de primera instancia. Sin embargo, si nos vamos al artículo 16, que el mismo artículo establece que faculta a la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Corte de Constitucionalidad podrá modificar la competencia de los diversos tribunales mediante autoacordado, que comunicará por medio de oficio circular, debiendo además ordenar su publicación en el diario oficial. Actualmente, pues, efectivamente la Corte de Constitucionalidad sí tiene emitido un autoacordado, en la que efectivamente pues ha definido las competencias de cada uno de estos órganos. Casi que coincide como en un 90%, únicamente se han agregado uno que otra competencia, pero básicamente es el autoacordado 1-2013, en el cual pues nos fundamentamos para saber ante qué órgano tenemos que acudir al momento de interponer el amparo, ¿verdad? Entonces, el autoacordado 1-2013 se lo pueden descargar de internet, o incluso pues lo pueden comprar en una librería jurídica. Establece pues que en el caso de la Corte de Constitucionalidad va a conocer aquellos asuntos en contra de el Pleno, se refiere al Pleno del Congreso de la República, es decir, cuando están una resolución que se haya emitido en Pleno, ¿verdad? Creo que les hablaba de eso hace un par de clases el licenciado Storren cuando les hablaba de la ley de antejuicio, ¿verdad? Entonces, cuando se haya tomado alguna resolución en Pleno, cuando la Junta Directiva del Congreso haya tomado también alguna resolución en contra de su presidente, la comisión permanente, en contra de bloques legislativos, comisiones de trabajo y cada uno de los diputados, todos del Congreso de la República. También procede amparo, digamos, interponerlo ante la CC cuando estos hayan emitido alguna acción que nos haya una amenaza en contra de un derecho, o ya se nos haya vulnerado para restaurarlo, ¿verdad? Entonces, también cuando la Corte Suprema de Justicia, su presidente, sus cámaras, así como cada uno de los magistrados que le integran hayan emitido esta resolución. Asimismo, se debe interponer ante la CC cuando el presidente o el vicepresidente de la República hayan emitido esta resolución. Por ejemplo, el caso que les planteaba de cuando se declaró non grato a Iván Velázquez, pues fue el presidente el que emitió esa resolución. Entonces, el amparo se presentó ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia pues tiene la competencia, se debe interponer ante la Corte Suprema de Justicia cuando la acción sea emitida por el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados,
cuando le hayan emitido a los ministros de Estado o viceministros, cuando actúen como encargados de despacho, cuando le haya emitido el Procurador de los Derechos Humanos, cuando sea el Fiscal General de la República, el jefe del Ministerio Público, cuando sea el Consejo del Ministerio Público. Sin embargo, esta parte del Consejo pues ya está derogada de la ley orgánica del Ministerio Público, por lo que eso ya no aplicaría actualmente. El Procurador General de la Nación, los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero. Por ejemplo, aquí un caso concreto, el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados actualmente emitieron algunas resoluciones durante el proceso electoral, por ejemplo, cuando denegaban que algún candidato a la presidencia no pudiese participar, pues si querían interponer o no un amparo tenía que ser ante la Corte Suprema de Justicia. Y pues también el Consejo de la Carrera Judicial, la Junta Monetaria, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. También define pues la competencia que en dado caso pues se tenga que interponer ante la Cámara de Amparo y ante juicio de la Corte Suprema de Justicia, pues cuando sea la resolución emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones y Cortes Marciales, tribunales de segunda instancia de cuentas y de contencioso administrativo, y demás tribunales que se conformen con magistrados de igual categoría que los que integran las salas de la Corte de Apelaciones. Aquí está la competencia de la sala de la Corte de Apelaciones, que pues que son bastantes, ¿verdad? Viceministros de Estado, directores generales, los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia, los consejos y alcaldes de las municipalidades de las cabeceras departamentales. Por ejemplo, si la municipalidad emite algún reglamento, ¿verdad?, que pueda violentar o se salga del ámbito de la legalidad. El Contralor General de Cuentas, los gerentes, presidentes, autoridades superiores de cuerpos directivos o juntas receptoras de entidades rectoras de entidades descentralizadas y autónomas del Estado, el director del Registro General del Registro de Ciudadanos. Pues aquí pueden ver varias, ¿verdad? Bueno, no nos va a seguir diciendo, pues son un montón, entonces eso nos va a quitar un poquito de tiempo, pero si hubiese alguna duda en cuanto a alguna, me pueden preguntar. Ahora bien, en cuanto a los jueces de primera instancia, pues conocen los amparos cuando, por ejemplo, la resolución ha sido emitida por un juez de paz, los comisarios y demás funcionarios de la policía, los consejos y alcaldes municipales no comprendidos en el artículo anterior, los órganos de las federaciones y asociaciones deportivas, y los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier ámbito no especificado en los artículos anteriores, y las entidades de derecho privado. Por ejemplo, aquí podríamos meter de ejemplo lo que les decía el colegio, ¿verdad? Alguien, si le están vulnerando un derecho a un estudiante y quieren interponer un amparo, pues irían ante un juzgado de primera instancia. ¿Sí, Minelli Juárez? Licenciado, buenas noches. ¿En qué artículo se encuentra esto? Esto, lo que les decía, es un auto acordado, que es el auto acordado 1-2013. Pero, por ejemplo, si lo vemos en la ley de amparo, a partir del artículo 11 comienza a definir las competencias. Sin embargo, en la actualidad nos guiamos por el auto acordado 1-2013 porque la misma ley faculta a la Corte de Constitucionalidad para que modifique estas competencias. Entonces, si usted se va al artículo 16 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, ahí establece que se le faculta a la Corte de Constitucionalidad para que mediante un auto acordado modifique estas competencias. Entonces, al momento de que usted quiera saber la competencia ante quién tiene que interponer un amparo, tiene que consultar el auto acordado 1-2013, que sería lo más certero. Ese es un acuerdo que usted puede bajar de internet o lo puede conseguir en una librería jurídica. Ah, ok, sí, pero mi ley también lo trae, por lo que veo, entonces... Sí, algunas leyes lo traen de una vez, es cierto, algunas leyes lo traen como anexo. Ajá, entonces, ¿en qué artículo estaría esto? ¿Del acuerdo o del auto? Mira, pues, si usted se va al... Yo no lo tengo aquí a la mano, pero básicamente, bien, aquí lo tengo. Mire, si usted se da cuenta, todo el auto acordado, pues se basa o sea, regula todas las competencias. Eso es el auto acordado, desde el artículo 1 hasta el artículo 5, por ejemplo, define todas las competencias que les acabo de decir.
Ya lo encontré, licenciado, gracias. Ok, está bien. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, con gusto se la puedo resolver. Bueno, trámite de amparo. Vamos a comenzar pues definiendo el trámite de amparo, pero para poder iniciar el trámite de amparo tenemos que conocer cuáles son los presupuestos para poder interponer un amparo, ¿verdad? Entonces básicamente existen 4 presupuestos que ustedes deben conocer, que son definitividad, temporalidad, legitimación activa y legitimación pasiva. ¿A qué se refiere la definitividad? Esto está regulado en el artículo 19 de su ley de amparo, que establece que para pedir amparo, salvo casos establecidos en la ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos. Ahí le faltó una parte del artículo, porque ahí pues también regula lo referente a que por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio de debido proceso. Sin embargo, pues también existen aquellos casos en los que, como les había mencionado, no necesariamente se tiene que agotar un procedimiento, ¿verdad? Sino que en la misma ley de amparo regula la procedencia de amparo en el artículo 10, por ejemplo. Ahí están pues definidas todas aquellas situaciones en las que podría interponerse el amparo desde la literal A a la literal H. Entonces, básicamente, pues se refiere a que si en dado caso existiera un procedimiento previo, hay que agotar todo el procedimiento previo a poder interponer un amparo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que me preguntaba el compañero en cuanto a un caso laboral de despido injustificado, primero tenemos que agotar la vía judicial, luego interponer una apelación, y si la apelación no la dan sin lugar, es hasta ese momento que podemos interponer el amparo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso se refiere a la definitividad, que para pedir un amparo, salvo los casos establecidos en la ley, que son los que les comenté que están en el artículo 10, por ahí hay algunos, ¿verdad? Previamente deben agotarse todos los recursos ordinarios judiciales y administrativos para poder interponerlo, ¿verdad? Entonces, antes de interponer un amparo, tenemos que estar claros de que hayamos agotado el trámite administrativo o que hayamos agotado el trámite judicial. Entonces, eso se refiere a la definitividad. Ahora, en cuanto a la temporalidad, que está definida pues en el artículo 20, se refiere al plazo que tenemos para interponer un amparo. ¿Alguien que me quiera leer ese artículo 20? Artículo 20, la petición de amparo. Gracias. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales o casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Muy bien, gracias. Bueno, se refiere básicamente a que tenemos que interponerlo dentro del plazo legal, ¿verdad? La regla general es de que es de 30 días. 30 días tenemos luego de conocido el acto, ¿verdad? Luego de que nos lo hayan notificado o de conocido, porque hay algunos actos que no se nos notifican, sino que se conocen. Vamos a tener 30 días para interponerlo. Sin embargo, durante el proceso electoral, son 5 días los que se van a tener para interponer el amparo. Si se dan cuenta, pues actualmente este año estábamos en el proceso electoral que ya ese proceso electoral ya finalizó. Entonces, actualmente, si hay alguna situación de materia política, pero no estamos dentro del proceso electoral, tenemos que irnos al plazo de 30 días. Si hubiese sido dentro de ese periodo electoral y efectivamente, pues la situación, la resolución que se emitió fue violatoria de algún derecho electoral, político, tendríamos que haber solicitado el amparo dentro del plazo de 5 días. Entonces, actualmente, pues ya el Tribunal Supremo Electoral ya concluyó el proceso electoral, por lo que pues ya estamos dentro de ese plazo de 30 días. Pero lo del proceso electoral no quiero que se confundan porque se refiere únicamente a temas regulados en la ley electoral y de partidos políticos.
únicamente en cuanto a esos temas. Por todo lo demás siempre van a ser 30 días. Y en cuanto a la legitimación activa, pues se refiere a que quien interpone sea quien le corresponde por derecho hacerlo. En este caso, pues puede haber un agraviado directo, ¿verdad? Una persona pues, que efectivamente y notoriamente es la que se está haciendo agraviada, es la que lo interpone, entonces esa persona es la que va a estar legitimada para hacerlo. Y pues la excepción a esa regla, pues que también la misma ley en su artículo 25 le da legitimación activa al Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos. Es decir, que ellos, aunque definitivamente pues son entidades de Estado, ¿verdad? No son personas individuales, son personas, ahí sí que son entidades, están facultados legalmente para interponer un amparo, pues cuando se conozca algo en donde ellos consideren que se ha violentado un derecho. Por ejemplo, lo que les decía del caso del non grato, pues fue el Procurador de los Derechos Humanos el que interpuso el amparo, ¿verdad? El anterior Procurador de los Derechos Humanos solía interponer amparos siempre que consideraba que se había vulnerado algún derecho humano con alguna resolución, pues inmediatamente actuaba y pues estaba legitimado para hacerlo de conformidad con el artículo 25 de la ley de amparo. Ahora bien, también debe haber una legitimación pasiva. Se refiere a que la persona o la entidad contra la que se interpone el amparo sea la que emitió el acto, ¿verdad? Entonces aquí pues el mismo artículo 9 de la ley de amparo, pues nos indica quiénes podrán ser sujetos pasivos dentro del amparo. Ese fue el artículo que ya habíamos leído anteriormente, pues donde se indicaba contra quién se podría interponer amparo, ¿verdad? Que pues indica que se podrá solicitarse amparo en contra del poder público. ¿Quién ejerce el poder público? El Estado, ¿verdad? Entonces todas las entidades estatales, ¿verdad? Incluye entidades descentralizadas, autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, por ejemplo, las ONGs, ¿verdad? Son sostenidas con fondos del Estado, algunas de ellas, ¿verdad? Creadas por ley, por concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Aquí, por ejemplo, los colegios están actuando de alguna manera por delegación del Estado, porque están ejerciendo una función que es del Estado, la de brindar educación a la ciudadanía, pues es una función estatal que la está delegando en los colegios, que es una entidad privada, ¿verdad? Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por leyes, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Entonces, básicamente, esa es la legitimación pasiva, que se refiere a aquellas personas, aquí me faltó eso, o entidades contra las que se interpone el amparo, sea la que efectivamente emitió esta resolución, ¿verdad? Se refiere a que no podemos interponer un amparo en contra de una entidad que no es la legalmente responsable de haber emitido esa resolución, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que les planteaba de la minera, puede ser que venga alguien y interponga el amparo en contra de la empresa que está apoyando la minera, pero ahí no es la empresa la que emitió la resolución, ¿va? Seguramente puede ser el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? El que emitió una resolución autorizando esa construcción. Entonces aquí sería determinar contra quién. Si la interponen en contra de la empresa, se las van a denegar porque no tiene la legitimación pasiva para que se interponga en contra de ellos. Entonces nos vamos al trámite del amparo. A mí me gusta pues definirles el trámite del amparo de dos maneras, para que ustedes lo entiendan mejor, porque si ustedes ven el trámite así de manera amplia, se confunden. Es mejor primero entender el trámite sencillo de amparo sin ninguna incidencia, porque básicamente la ley nos define que puede ser de alguna manera sencillo y si surge alguna incidencia, pues ya se va a ampliar el procedimiento. Entonces, por eso yo aquí les estoy pues definiendo el trámite de manera sencilla. ¿Alguien tenía alguna duda? Bueno, sigamos. Entonces, básicamente sin incidencias, ¿verdad? Luego voy a abrir todos los textos para que esté todo ya desplegado. Bueno, sin incidencias, básicamente son 4 pasos los que tenemos que definir.
Primero, pues, una vez conocido el acto que ya sea amenazó o violentó nuestro derecho, tenemos que estar dentro del plazo legal para interponerlo. Entonces, nos vamos a la interposición, que básicamente pues es lo que les decía de la temporalidad, ¿verdad? La regla general es que es de 30 días. Tenemos 30 días para interponer el amparo, ¿verdad? Entonces, la interposición, 30 días luego de conocer el acto que nos violentó el derecho o que nos está amenazando el derecho, tenemos para poder interponerlo. Si hubiese sido dentro del proceso electoral y en materia electoral, pues serían 5 días. El artículo 21 define aquellos los requisitos formales que debe dar el escrito de amparo. Ahora bien, el paso 2, pues viene el tribunal y se constituye como tribunal de amparo. Es decir, ya sea, aquí tenemos que dar la competencia, ¿cuál es el órgano competente? Ese órgano competente se constituye como tribunal de amparo y emite una primera resolución en donde va a resolver sobre si da o no un amparo provisional, y asimismo va a resolver solicitándole los antecedentes a la entidad que pues efectivamente emitió la resolución que violentó nuestro derecho. Entonces, en esa primera resolución va a resolver sobre dos cosas: sobre el amparo provisional, si lo da o no, y solicitando los antecedentes a la entidad por un término de 48 horas. Esto está en el artículo 33 de la ley de amparo. La entidad va a contestar pues esta solicitud de antecedentes emitiendo un informe circunstanciado. Luego de recibido el informe circunstanciado, el Tribunal de Amparo les va a dar una audiencia de 48 horas a las partes interesadas para que se manifiesten en cuanto a ese informe, dándole la vista de 48 horas. Y luego de eso, el mismo Tribunal de Amparo está facultado para emitir una sentencia, que sería en 3 días. Y en el caso de la Corte de Constitucionalidad, puede ampliarse a 5 días. Digamos, a grandes rasgos, este es el trámite de manera sencilla. 30 días para interponerlo, el Tribunal de Amparo se constituye, le da 48 horas a la entidad contra la que se interpuso el amparo para que les mande un informe circunstanciado. Una vez recibido el informe circunstanciado, le da audiencia a las partes por 48 horas y luego ya el mismo artículo 35 faculta al Tribunal de Amparo para que pueda emitir una sentencia en 3 días. Si fuera la Corte de Constitucionalidad, puede ampliarse por 5 días más, es decir, puede incluso emitir una sentencia hasta en 8 días. Se los acabo de dar así de manera rápida, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, porque nos vamos a ir al trámite con incidencias. Digamos que si ustedes se aprenden primero este trámite sin incidencias, les va a costar menos aprendérselo con incidencias. Entonces, trámite con incidencias. Aquí se va a pedir el apoyo para que me ayuden a leer la ley. Voy a pedir yo, vamos a ver. Yo voy a decir quién me ayude. Cintia González, ¿estará por ahí? ¿El licenciado? Gracias, Cintia. Entonces, vámonos al artículo 20 de la ley de amparo. Y me puede... A ver, permítale yo qué parte quiero que me lea efectivamente. Bueno, lea el primer párrafo de la ley de amparo, del artículo 20 de la ley de amparo. Y qué pena, es que todavía estoy saliendo de mi trabajo, entonces no tengo la ley conmigo, qué pena de verdad. Está bien, no se preocupe, vamos a ver si alguien más nos puede dar. Aleida Patricia Vicente. Sí, licenciado, se lo estoy buscando. Artículo Gracias. 20, ¿verdad? Sí, así es, artículo 20. Plazo para la disposición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este hecho que su juicio
la perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. El plazo hasta ahí, Lea, estamos bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. Está bien. Bueno, entonces como pueden ver aquí se define cuál es el plazo, ¿verdad? La regla general es que son 30 días para interponer el amparo. Dentro del proceso electoral, 5 días. Y pues para interponer el amparo debemos interponerlo en base a los requisitos legales que se encuentran definidos en el artículo 21 de la ley de amparo, ¿verdad? Básicamente esos son los requisitos que debe llevar el documento para que podamos interponerlo. Luego de que se presentó el memorial de amparo ante el órgano competente, ¿verdad? Como ya le explicamos, hay órganos que, pues, dependiendo de contra quién estamos interponiendo el amparo, va a haber un órgano competente. Entonces, este órgano competente se va a constituir como tribunal de amparo y en esa primera resolución va a definir lo concerniente al amparo provisional. ¿Alguien me puede decir qué es el amparo provisional? Alguien que pueda darme como una definición así con sus palabras, no importa, o de manera técnica, pues. Buenas noches, Lick. El amparo provisional es cuando se detienen todas las actuaciones dentro de un proceso. Y en los... Sí, ahí me confundió. Pero yo creo que voy en esa línea, que es cuando se interpone un amparo, vienen los magistrados y lo otorgan el provisional para que se interrumpan plazos y se entre a conocer la materia que se está reclamando. Más o menos. ¿Hay alguien más? Bueno, básicamente el amparo provisional. Sí, dígame. Buenas noches. Yo pensaría que es como una garantía, pero no es total, sino es parcial. El amparo provisional, o sea, lo dejan como por determinado tiempo. Ajá. Y luego pues ya continúa el proceso que era, ¿verdad? Ajá. Sí, más o menos tienen la idea y está bien. Les voy a explicar así con palabras sencillas en qué consiste el amparo. Básicamente, el amparo provisional consiste en dar, digamos, cuando estamos solicitando el amparo, estamos solicitando, por ejemplo, si es una acción que está amenazando derechos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la minera que les decía, que nos va a contaminar el agua y va a enfermar a todas las personas de un pueblo. Si nos otorgan con lugar el amparo provisional, lo que van a hacer es que van a detener esa acción. Si la acción era, pues, autorizar que se construyera la minera, entonces nosotros mediante el amparo lo que estamos solicitando es que se detenga la construcción de esa minera porque nos va a contaminar el agua, ¿verdad? Entonces, básicamente es darnos con lugar el amparo de manera provisional antes de que se resuelva. Es decir, detener la construcción de la minera para que no se vulnere ese derecho que está amenazado, ¿verdad? Entonces, básicamente el amparo provisional es dar con lugar lo que se está solicitando en el amparo de manera provisional, es decir, de manera anticipada antes de que se termine el proceso de amparo. Es decir, en este caso de la minera, pues digamos de que podría resolverse que se otorgue el amparo provisional, entonces se tiene que detener la construcción de la minera, ¿verdad? Mientras se resuelve si efectivamente va o no a vulnerar derechos. No sé si quedó claro. O si alguien se quedó con alguna... Está bien si preguntan, no tengan pena, pueden preguntar si les quedó duda. Entonces, básicamente en esa primera resolución, el Tribunal de Amparo va a resolver si lo da o no con lugar. Es decir, puede ser que resuelva que sí lo va a dar con lugar, es decir, que va a detener la acción contra la cual se está planteando el amparo, o puede resolver que no lo va a dar con lugar, ¿verdad? Que la minera se sigue construyendo porque ellos consideran de que no se está violentando inminentemente el derecho. Entonces, básicamente en esa primera resolución tiene que resolver en cuanto a si otorga o no el amparo provisional y también solicitarle los antecedentes a la entidad contra la cual se ha interpuesto el amparo, otorgándole un plazo de 48 horas para que
emite un informe circunstanciado de por qué emitió esa resolución que puede vulnerar un derecho o que ya lo ha vulnerado, ¿verdad? Entonces, interponemos 30 días para interponer, 5 días dentro del proceso electoral. Segundo, se emite una primera resolución, el tribunal se constituye en tribunal de amparo y emite una primera resolución donde va a resolver sobre si se otorga o no el amparo provisional y le va a solicitar los antecedentes a la entidad contra la cual se interpuso el amparo, la cual va a emitir un informe circunstanciado dentro de las 48 horas. Una vez entregado el informe circunstanciado, va a venir el tribunal constituido como tribunal de amparo y puede definir, pues alguien que me ayude a leer el artículo 35 de la ley de amparo. Yo se lo leo. Gracias. Dice, primera audiencia a los interesados y prueba. Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia de que se trate, a las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de 48 horas. Muchas gracias. Sí, continúa el segundo párrafo. Ok. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver, pero si hubiere hechos que establecen abrir a prueba el amparo, por el improrrogable término de 8 días. Vale, ahí quedamos. Okay. Quedamos ahí. Gracias. Bien, vencido el término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver. Es decir, luego de haberles dado las 48 horas, el tribunal ya puede resolver y emitir una sentencia. Sin embargo, si hubiera hechos que establecer, puede abrir a prueba. Entonces, es aquí donde empiezan las incidencias, ¿verdad? Primero les da la audiencia por 48 horas, pero si considera que hay hechos por establecer, puede el tribunal abrir a prueba y este término va a ser de 8 días. Entonces, se abre un plazo de 8 días para que las partes presenten sus medios de prueba de por qué considera, en el caso del que presente el amparo, por qué considera que se está vulnerando un derecho. Luego de eso, de concluidos los 8 días, el tribunal de amparo vuelve a dar otra audiencia de 48 horas a las partes, porque ya con los medios de prueba, pues, que se los pone también a la vista a las partes, les vuelve a dar una nueva audiencia por 48 horas. Es decir, esto pasó a partir de que definió que tenía que abrirse en un periodo de prueba, ¿verdad? Entonces se abrió el periodo de prueba de 8 días, concluyó el periodo de prueba, luego pues por 48 horas le da una audiencia de 48 horas y luego de eso también puede haber una vista pública. Eso está definido en el artículo 38, que establece que pues si al evacuarse la audiencia que se refiere al artículo anterior o al notificarse la resolución que omite la apertura a juicio, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que el caso sea visto en vista pública, esto se efectuará en el último día, entre los 3 días siguientes. Es decir, luego de que pues efectivamente se terminó este periodo de prueba, puede haber una vista pública por el término de 3 días. Concluida esta vista pública, la misma ley también faculta al Tribunal de Amparo para que emita un auto para mejor fallar, que es ya previo a emitir sentencia. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al artículo 40, establece que el tribunal podrá mandar a practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar dentro de un plazo no mayor a 5 días. Es decir, que a partir de que pues efectivamente el tribunal considere que haya alguna diligencia posterior que hacer, tiene la facultad de mandar a hacer otras diligencias para poder emitir una mejor resolución. Esto básicamente es el auto para mejor fallar. Luego de que se emite el auto para mejor fallar, pues ya emite una sentencia. Entonces, como pueden ver aquí, básicamente hay un procedimiento sin incidencias, porque pues en este caso en el que no tiene incidencias, no se abre a periodo de prueba. Y ahora, si se abre a periodo de prueba, luego del periodo de prueba se tiene que dar una audiencia a las partes por 48 horas, luego se encuentra la vista pública,
luego el tribunal todavía tiene la facultad de emitir un auto para mejor fallar, y luego hasta ahí emite una sentencia que puede ser, que sería hasta dentro de los 3 días siguientes. Entonces, básicamente estoy viendo que a veces nos está acabando el tiempo, es un poquito corto para explicar el amparo así de manera más detallada, pero pues básicamente ese es el trámite del amparo, ¿verdad? Luego de eso, pues también está lo concerniente a la apelación de amparo, pero si quieren eso lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, y pues vamos a seguir igual con la ley de amparo y de exhibición personal el día lunes, para que podamos hablar un poquito más tranquilos de la apelación y pues también de la exhibición personal y de la constitucionalidad. Licenciado, disculpe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Esas también van a venir el día de mañana en el examen? No, no, esto ya es para el otro examen, para el próximo examen. Licenciado, una pregunta antes de que se corte. No tenemos que poner el examen sería a las 6, ¿verdad? Disculpale, Oscar, una interrupción. Sí. Y una interrupción. El día de mañana todos se tienen que conectar a las 6 de la tarde para el examen. El examen va a estar abierto de 6 a 7. El trabajo es antes del examen, 5:59. Si no lo presentó, ya no hay excusa. Te recuerdan, cámara abierta. Si la cámara no está abierta, 5 puntos menos. Lo platicamos la vez pasada en clase. Entonces, todos tienen que conectarse, el link de asistencia, y nos vemos mañana a las 6. Lelic, perdone una pregunta, ya cerraron la asistencia. Sí, son 5 minutos nada más que tienen utilizados los compañeros auxiliares. Disculpen. Ya no caché. ¿Quién me está hablando, Cindy? Yo, Cindy García, es que estaba bien entretenida y ya no vi. Pero ya estuvo desde el principio, creo que podemos. Sí, desde el principio. Buenas noches, Lex. Ahí está. Gracias. Ahorita me voy a meter. No sé si ahí lo arreglamos con Aquí Merlin, porque no sé si se puede meter solo ella. Sí, vamos a arreglarlo con Merlin, Cindy, no te da pena, yo sí la vi en clase, no se preocupe. Sí, aquí estuve yo pilas. Sí, siempre he estado presente y siempre he estado colaborando, le agradezco mucho. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, entonces así quedamos, nos vemos el lunes para continuar con la clase. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mío, ¿por Lick, qué perdone, también es mi pasan caso. estas cosas? ¿Sí? Licenciado, perdone, también en mi caso no pude